La primera vez que escuché el mecanismo girar no había viento, no había electricidad en la zona, no había nadie más cruzando la reja oxidada de lo que antes fue la feria dentro del bosque de Chapultepec. Y aún así el sonido metálico recorrió la oscuridad como una vuelta completa de engranes antiguos que alguien hubiera activado desde adentro. No fue un crujido aislado, ni el típico rechinido de estructura abandonada. Fue un ciclo limpio, una rotación perfecta que comenzó con un golpe seco, continuó con un arrastre circular y terminó en un chasquido final, como si un juego mecánico hubiera completado una vuelta entera sin necesidad de corriente eléctrica. Me quedé inmóvil detrás de la reja, con la linterna del celular apuntando hacia la silueta oscura de la estructura que sobresalía entre los árboles, intentando convencerme de que el sonido había sido producto de mi imaginación. Pero el eco metálico aún vibraba en mis oídos con una claridad imposible de ignorar. No tenía intención de entrar esa noche. Solo caminaba por el bosque cuando vi el hueco en la reja que muchos conocen y usan para colarse a la zona cerrada. Y fue la curiosidad lo que me hizo acercarme, no la búsqueda deliberada de algo extraño. Pero en cuanto el mecanismo completó su vuelta perfecta, sentí que la estructura había respondido a mi presencia. Avancé unos pasos más allá del límite oxidado y el suelo cambió de textura bajo mis pies, pasando de tierra firme a una capa de grava y metal viejo que crujía con cada movimiento. Y mientras iluminaba la base de lo que alguna vez fue un juego giratorio, noté que la plataforma estaba inclinada levemente, como si el peso acumulado de los años hubiera alterado su eje original. Intenté identificar qué estructura era exactamente, pero en la oscuridad solo distinguía vigas, cadenas colgando inmóviles y una torre central con cables sueltos. Y aunque sabía que oficialmente la feria ya no opera, el sonido que había escuchado no coincidía con simple deterioro. Había sido demasiado uniforme, demasiado completo. Me detuve a escuchar con mayor atención y durante unos segundos no hubo nada más que el murmullo lejano del tráfico, hasta que, sin previo aviso, el mecanismo volvió a girar, exactamente una vuelta completa, mismo ritmo, mismo golpe inicial, mismo arrastre circular y mismo chasquido final, como si alguien hubiera accionado el motor invisible desde el interior de la estructura. Conté mentalmente el intervalo entre una vuelta y la siguiente, y descubrí que transcurrían 33 segundos exactos, ni uno más ni uno menos. Un patrón tan preciso que eliminaba cualquier posibilidad de que fuera producto del viento o del azar estructural. La tercera vuelta ocurrió cuando llevaba 99 segundos dentro de la zona, y en ese instante sentí un leve empujón en la espalda. No fuerte, pero suficiente para desestabilizarme y hacer que la grava bajo mis pies se desplazara, obligándome a sostenerme de una baranda oxidada para no caer. Miré hacia atrás convencido de que alguien más había entrado por el hueco de la reja, pero no había nadie, solo la sombra irregular de los árboles y la línea oscura del límite entre la parte iluminada del bosque y el terreno abandonado. Y sin embargo la sensación del empujón seguía fresca en mi cuerpo, y entonces retrocedí unos pasos hacia la reja con la intención de salir, pero justo cuando estaba por cruzar nuevamente el límite, el mecanismo completó otra vuelta, esta vez con un sonido ligeramente más agudo, como si la fricción estuviera aumentando con cada ciclo, y la estructura vibró con tal intensidad que la cadena colgante frente a mí se balanceó apenas unos centímetros. Al día siguiente regresé de día para observar la estructura con más claridad, buscando cables activos, conexiones ocultas o cualquier indicio de que alguien pudiera estar activando el juego manualmente. Pero lo que encontré fue abandono real. Cables cortados, tableros abiertos, óxido acumulado y señales claras de que no hay suministro eléctrico desde hace años. Hablé con un guardia del parque que patrullaba la zona exterior y le pregunté si alguna vez había escuchado ruidos dentro del área cerrada, y al principio negó con naturalidad, hasta que mencioné la vuelta completa del mecanismo cada 33 segundos, momento en el que su expresión cambió apenas, lo suficiente para confirmar que no era el primero en notarlo. Bajó la voz y me dijo que algunos corredores nocturnos aseguran escuchar metal girando después de las 10 de la noche, que siempre es una sola vuelta, nunca dos seguidas sin pausa, y que quienes cruzan la reja reportan sentir que algo los empuja cuando intentan irse antes de que el ciclo se complete. Esa confirmación externa reforzó la inquietud que ya sentía, porque si el patrón era conocido por otros y aún así seguía ocurriendo, significaba que el fenómeno no dependía solo de mi presencia, sino que estaba vinculado al espacio mismo,
a la estructura oxidada que parecía esperar cada 33 segundos para activarse. Esa noche regresé decidido a permanecer dentro el tiempo suficiente para observar varios ciclos consecutivos sin moverme del lugar. Y cuando el mecanismo completó la primera vuelta, encendí el cronómetro del celular para medir con precisión cada intervalo, confirmando que el segundo giro llegaba exactamente 33 segundos después del primero. A la tercera vuelta el sonido se volvió ligeramente más profundo, como si algo interno estuviera ajustando tensión, y noté que la torre central parecía vibrar con una frecuencia mínima que no era visible a simple vista, pero sí perceptible cuando apoyé la mano sobre el metal frío. En el cuarto ciclo el empujón volvió, esta vez más claro, más dirigido hacia el interior del área, como si la estructura no quisiera que me mantuviera cerca del límite de salida, sino que avanzara hacia el centro donde el eje del juego estaba anclado al suelo. Mi respiración comenzó a acelerarse, no por el esfuerzo físico, sino por la anticipación del siguiente giro. Y cuando el mecanismo completó la quinta vuelta, escuché un sonido adicional que no había notado antes. Un leve arrastre bajo la plataforma, como si algo más pesado que el metal estuviera desplazándose en sincronía con la rotación. Me incliné para iluminar el espacio inferior, y lo que vi fue solo oscuridad densa. Un hueco bajo la estructura donde la luz del celular no alcanzaba a revelar detalles. Pero el arrastre volvió a escucharse en el sexto ciclo, confirmando que no era imaginación ni eco externo. Intenté salir nuevamente después del séptimo giro, pero el empujón esta vez fue más fuerte, empujándome hacia adelante en el mismo instante en que el mecanismo completaba la vuelta, y caí de rodillas sobre la grava, raspándome la piel y sintiendo el metal vibrar bajo mí como si estuviera respondiendo directamente a mi intento de abandonar el área. Comprendí entonces que el patrón no solo era la vuelta cada 33 segundos, sino también la resistencia al abandono. Una fuerza sutil pero persistente que se intensificaba con cada intento de cruzar la reja antes de que el ciclo se repitiera varias veces consecutivas. Recordé las palabras del guardia y la forma en que evitó mirar directamente la estructura cuando mencioné el fenómeno, y me pregunté cuántas personas habrían cruzado ese hueco por simple curiosidad, sin entender que el juego abandonado no gira por energía eléctrica, sino por algo que se activa con la presencia humana. El octavo giro llegó con un sonido más agudo y la vibración se extendió por el suelo hasta mis pies, obligándome a levantarme rápidamente para no quedar en el punto exacto donde el arrastre bajo la plataforma parecía concentrarse con mayor intensidad. Miré el cronómetro y noté que llevaba más de 4 minutos dentro del área, suficiente tiempo para confirmar que el patrón no falla, que cada 33 segundos el mecanismo completa una vuelta perfecta y que cada ciclo aumenta ligeramente la fuerza del empujón, como si la estructura necesitara que alguien permanezca el tiempo suficiente para alcanzar un punto específico. Cuando el noveno giro comenzó, el sonido metálico se mezcló con algo más profundo, una vibración grave que no provenía de la superficie sino del subsuelo, y por primera vez sentí que el suelo entero bajo la estructura podía ceder si el ciclo continuaba acumulando energía sin interrupción. Me quedé allí, consciente de que si el décimo giro llegaba con mayor intensidad, podría perder el equilibrio definitivamente o ser arrastrado hacia el centro de la plataforma, y la pregunta que me atravesó no fue si el juego estaba activado, sino qué ocurre exactamente después de la décima vuelta cuando la estructura. El décimo giro llegó con un sonido más pesado que los anteriores, como si algo interno hubiera liberado una tensión acumulada durante los ciclos previos. Y cuando el golpe inicial resonó, sentí como la vibración subía por la grava hasta mis rodillas, obligándome a apoyar ambas manos en el suelo para no perder estabilidad, mientras el arrastre circular completaba su vuelta perfecta. No fue solo más fuerte, fue distinto. El chasquido final no sonó como metal contra metal, sino como algo más denso acomodándose bajo la plataforma. Y por un segundo tuve la impresión clara de que el eje central no estaba girando en vacío, sino arrastrando peso real en su interior. Intenté retroceder antes de que el cronómetro marcara el siguiente intervalo, pero cuando di 2 pasos hacia la reja, el empujón volvió, más decidido, más frontal, empujándome directamente hacia el centro del área, como si el espacio mismo rechazara cualquier intento de salida prematura, antes de completar una secuencia específica. Miré el celular y confirmé que el patrón no había variado. 33 segundos exactos entre cada vuelta, ni uno más, ni uno menos.
una precisión imposible para una estructura sin electricidad. Y mientras el 11º giro comenzaba, noté que la cadena colgante frente a mí se elevaba apenas unos milímetros antes de caer nuevamente con el arrastre circular. La estructura no solo vibraba, parecía tensionarse, como si cada ciclo apretara algo en su interior, acumulando energía mecánica sin un motor visible que la generara. Y al apoyar la palma contra el metal, sentí un pulso rítmico, leve pero constante, que no coincidía exactamente con el giro, sino con un latido más profundo bajo el suelo. El 12º giro fue acompañado por un sonido adicional, un crujido grave proveniente del subsuelo que me hizo dar un paso atrás por instinto, temiendo que la base cediera bajo el peso acumulado de la estructura. Pero en lugar de colapsar, el eje central pareció estabilizarse como si hubiera alcanzado una alineación precisa. Mi respiración ya no era controlada. Sentía el aire entrar y salir con dificultad, no por esfuerzo físico, sino por la presión psicológica de anticipar el siguiente giro, sabiendo que cada ciclo aumentaba ligeramente la intensidad del empujón y la vibración. Cuando el 13º giro comenzó, el golpe inicial resonó con tal fuerza que las vigas superiores vibraron visiblemente y el arrastre circular arrastró consigo el sonido bajo la plataforma, como si algo más grande se desplazara justo debajo de donde yo estaba parado. Me incliné con cuidado para iluminar nuevamente el espacio inferior, y esta vez distinguí algo que no había visto antes. Una sombra en movimiento, no una forma definida, pero sí una alteración clara en la oscuridad que se desplazaba en sincronía con el giro, como si el eje central estuviera conectado a algo más profundo que giraba con él. El empujón del 14º ciclo fue tan fuerte que me obligó a dar 3 pasos involuntarios hacia el centro, quedando peligrosamente cerca del borde de la plataforma. Y cuando intenté recuperar el equilibrio, sentí que la grava bajo mis pies se desplazaba hacia adentro, no hacia afuera, como si el suelo estuviera siendo succionado lentamente. Miré hacia la reja y por primera vez sentí que la distancia había aumentado, no físicamente, sino en términos de accesibilidad, como si el espacio se hubiera reorganizado para hacer más difícil la salida cuanto más tiempo permaneciera dentro del área abandonada. El 15º giro llegó con un sonido metálico más agudo, seguido de un arrastre más prolongado, y el pulso bajo el metal se hizo más claro, casi audible, un latido que no coincidía con los 33 segundos del patrón, sino con un ritmo independiente que parecía acelerarse. Recordé las palabras del guardia sobre quienes escuchan el mecanismo y sienten el empujón, y comprendí que nadie había mencionado qué ocurre si uno permanece más allá de cierto número de ciclos, si el patrón tiene un punto de no retorno en el que la estructura deja de empujar para comenzar a atraer. El 16º giro fue acompañado por un sonido que no había escuchado antes, un golpe hueco bajo la plataforma, como si algo hubiera impactado desde abajo contra el metal, y el arrastre circular resonó con mayor profundidad, generando una vibración que me recorrió desde los pies hasta la mandíbula. Intenté avanzar hacia la salida antes de que el siguiente intervalo se cumpliera, pero cuando el cronómetro marcó los 33 segundos exactos, el 17º giro comenzó justo cuando mi pie estaba a punto de cruzar el límite de grava hacia tierra firme, y el empujón esta vez fue frontal y descendente, obligándome a caer nuevamente de rodillas. La estructura vibró con intensidad máxima durante ese ciclo, y el arrastre bajo la plataforma se escuchó más cercano, como si la sombra que había visto estuviera ascendiendo hacia el eje central, sincronizada con el giro perfecto que se repetía sin falla. Me levanté con dificultad y comprendí que no era coincidencia que el empujón se intensificara cuando intentaba salir. El patrón no solo se activa con presencia, se fortalece con resistencia, como si el mecanismo necesitara que alguien permaneciera hasta que la secuencia alcanzara un número específico de vueltas. El 18º giro fue más lento en su arranque, pero más pesado en su arrastre, y el pulso bajo el metal se alineó por primera vez con los 33 segundos exactos del intervalo, creando una sincronía que hizo que el suelo entero vibrara como una sola unidad. En ese instante escuché pasos detrás de mí, pasos claros sobre la grava, y al girarme vi la silueta de alguien más cruzando la reja, probablemente atraído por el mismo sonido que yo había escuchado la primera noche, inconsciente de que estaba entrando justo cuando el ciclo se acercaba a un punto crítico. Intenté advertirle que no avanzara más,
pero mi voz se perdió en el sonido del 19º giro que comenzaba. Y cuando el golpe inicial resonó, la nueva figura se detuvo en seco, mirando la estructura con la misma mezcla de incredulidad y fascinación que yo había sentido al principio. El empujón que acompañó ese giro no fue solo hacia mí, también alcanzó a la otra persona, haciéndola tambalear hacia adelante un par de pasos. Y en ese momento, comprendí con claridad perturbadora que el mecanismo no distingue entre quienes entran primero o después, solo responde a la cantidad de presencia dentro del área cuando el número de vueltas alcanza cierto umbral. El 20º giro comenzó con un sonido que ya no parecía mecánico sino orgánico, un arrastre más profundo que hizo que la sombra bajo la plataforma se volviera más definida por un instante, como si estuviera ascendiendo hacia la superficie, y sentí que el siguiente ciclo no sería simplemente otra vuelta perfecta, sino el punto en el que el juego abandonado dejaría de empujar y comenzaría a exigir algo más que equilibrio para seguir girando. El 21º giro no comenzó exactamente a los 33 segundos como los anteriores. Tardó apenas una fracción más, lo suficiente para que el silencio previo se sintiera más denso, más expectante, como si la estructura estuviera ajustando algo interno antes de liberar el siguiente movimiento completo. Cuando el golpe inicial finalmente resonó, no fue seco ni limpio como al principio de la noche. Fue más grave, más pesado, y el arrastre circular se prolongó un instante adicional, provocando que la grava bajo mis pies vibrara en ondas visibles que se extendían hacia el centro de la plataforma. La otra persona dentro del área dio un paso atrás por instinto, pero el empujón que acompañó ese giro fue lateral, no frontal, desplazándonos a ambos hacia el eje central, como si el espacio estuviera cerrando lentamente cualquier perímetro seguro alrededor de la estructura. Sentí que el aire se volvía más frío, no por la hora sino por la proximidad al metal que ahora parecía irradiar una temperatura distinta, y cuando apoyé nuevamente la palma sobre la superficie, sentí el pulso interno más claro que nunca. Un latido que ya no era leve sino firme, rítmico, sincronizado con la vibración profunda del subsuelo. El 22º giro llegó con un sonido adicional que me heló la sangre. Un crujido prolongado bajo la plataforma, como si algo pesado se deslizara en círculos completos justo debajo de donde estábamos, siguiendo el eje exacto del mecanismo oxidado que parecía haberse convertido en una extensión de aquello que se movía abajo. Intenté retroceder otra vez hacia la reja, pero la distancia volvió a sentirse mayor. No físicamente medible, sino psicológicamente inaccesible, como si el terreno se hubiera estirado en mi percepción, dificultando cualquier intento de salida antes de que el ciclo alcanzara un punto específico. El 23º giro fue acompañado por una vibración que recorrió no solo la estructura sino también los árboles cercanos, haciendo que algunas hojas secas cayeran lentamente sobre la grava, y por un segundo tuve la impresión de que el bosque entero estaba respondiendo al movimiento del juego abandonado. La persona detrás de mí murmuró que el sonido no era normal, que no podía ser solo metal viejo, y su voz tembló en el instante en que el empujón del siguiente ciclo nos hizo avanzar otro paso involuntario hacia el centro, quedando ahora a menos de 1 metro del eje principal. El 24º giro comenzó con un golpe que resonó en mi pecho como si hubiera sido interno, no externo, y el arrastre bajo la plataforma produjo un sonido más húmedo que metálico, una fricción que no correspondía a engranes secos, sino a algo más denso desplazándose en sincronía perfecta con cada vuelta. Miré el cronómetro y noté que los intervalos seguían siendo de 33 segundos exactos, a pesar de que la intensidad aumentaba con cada ciclo, lo que confirmaba que el patrón no era aleatorio ni dependía del desgaste, sino que obedecía a una secuencia precisa que se fortalecía con cada presencia adicional dentro del área. El 25º giro fue distinto porque el empujón ya no vino solo desde atrás o desde los lados, sino desde abajo, una leve elevación bajo mis pies que me hizo sentir que el suelo se arqueaba apenas unos milímetros antes de volver a su posición original, como si algo hubiera intentado empujar desde el subsuelo. La sombra que había distinguido antes bajo la plataforma ahora se movía con mayor claridad cuando iluminé el hueco. No una figura definida, pero sí una masa oscura que seguía el eje del giro, completando la vuelta al mismo tiempo que el mecanismo superficial terminaba su arrastre metálico. El 26º giro comenzó,
y por primera vez el sonido del arrastre no se detuvo inmediatamente después del chasquido final. Se prolongó un segundo más, generando un eco grave que resonó dentro de la estructura, como si la vuelta no hubiera sido suficiente para liberar la presión acumulada. Sentí que la respiración se me acortaba, no por falta de aire, sino por la certeza de que el patrón estaba alcanzando un umbral, que cada giro adicional incrementaba la fuerza de aquello que se movía bajo la plataforma, y que el siguiente ciclo podría no limitarse a empujar, sino a abrir algo. La persona junto a mí intentó correr hacia la salida, justo cuando el 27º giro iniciaba su golpe seco, pero el empujón fue tan fuerte que la hizo tropezar, cayendo sobre la grava y raspándose las manos mientras el arrastre circular resonaba con una intensidad que hizo vibrar mis dientes. Me incliné para ayudarla a levantarse, y en ese instante, el pulso bajo el metal se alineó completamente con el intervalo de 33 segundos, creando una sincronía perfecta entre el latido subterráneo y el giro superficial, como si ambos formaran parte de un mismo sistema coordinado. El 28º giro no sonó como los anteriores. El golpe inicial fue más profundo y el arrastre se sintió más cercano, casi inmediato bajo nuestros pies, y el suelo volvió a arquearse levemente, esta vez con mayor claridad, confirmando que algo estaba empujando desde abajo con cada rotación. La otra persona logró ponerse de pie y miró directamente al hueco bajo la plataforma, justo cuando el 29º giro comenzaba. Y su expresión cambió de inmediato. No por miedo abstracto, sino por reconocimiento de algo que yo no podía ver desde mi ángulo, algo que se movía bajo la estructura con una intención clara. Sentí un empujón final en ese ciclo que nos dejó a ambos prácticamente sobre el eje central, tan cerca que podía escuchar el roce interno del metal contra algo más blando y pesado. Y comprendí que el siguiente giro no sería solo una vuelta perfecta, sino el momento en que la estructura dejaría de vibrar hacia adentro, para proyectar lo que estuviera acumulando bajo tierra. El 30º giro comenzó con un golpe tan violento que las vigas superiores resonaron como si fueran a desprenderse, y el arrastre circular fue acompañado por un sonido que ya no era metálico sino cavernoso, un eco profundo que parecía provenir de una cavidad mucho más grande que el simple hueco bajo la plataforma. El suelo se elevó claramente bajo nuestros pies en el instante final del giro, no más de un par de centímetros, pero suficiente para que perdiéramos el equilibrio nuevamente. Y mientras intentaba sostenerme de la torre central comprendí que si el 31º giro alcanzaba mayor intensidad, aquello que estaba empujando desde abajo podría romper finalmente la superficie oxidada del juego abandonado. El 31º giro no esperó los 33 segundos exactos. Comenzó apenas un latido antes de lo previsto, como si el patrón hubiera decidido acelerar por primera vez desde que entré al área. Y ese pequeño desajuste fue más perturbador que cualquier vibración anterior, porque significaba que la precisión perfecta podía romperse cuando la estructura alcanzaba cierto umbral. El golpe inicial resonó con una violencia que hizo crujir las vigas superiores, y el arrastre circular no sonó como metal oxidado, sino como algo húmedo raspando contra la base de la plataforma. Un sonido espeso que me erizó la piel y confirmó que debajo no solo había vacío sino presencia. El suelo se elevó con mayor claridad en ese ciclo, lo suficiente para que perdiéramos el equilibrio definitivamente y cayéramos hacia el eje central, y mientras mis manos buscaban sostén, sentí que la torre vibraba con una intensidad que ya no parecía mecánica sino orgánica, como si el juego abandonado estuviera respirando bajo nosotros. La otra persona intentó arrastrarse hacia el borde, pero el empujón del siguiente intervalo la hizo deslizarse de regreso hacia el centro, y comprendí con un miedo físico real que el mecanismo ya no empujaba hacia afuera ni hacia adentro, sino que estaba centrando todo en el punto exacto donde el eje perfora el suelo. El 32º giro comenzó con un golpe más profundo que los anteriores, seguido de un arrastre que no terminó en el chasquido habitual sino en un crujido prolongado bajo la plataforma. Y durante ese sonido la sombra que había visto antes se definió por primera vez con claridad, una masa oscura que giraba exactamente al ritmo del eje. No era una figura humana ni un objeto identificable. Era una forma que parecía comprimirse y expandirse con cada rotación, como si estuviera atrapada bajo la estructura y necesitara que el mecanismo completara suficientes vueltas para liberarse por completo. Sentí el impulso desesperado de cruzar la reja aunque tuviera que arrastrarme,
pero cuando intenté moverme, el suelo volvió a arquearse con el siguiente ciclo, elevándome apenas unos centímetros antes de dejarme caer sobre la grava. Y el dolor en las rodillas me recordó que no se trataba solo de sugestión, sino de fuerza real bajo mis pies. El 33º giro llegó con un sonido que ya no era repetición sino culminación. El golpe inicial resonó como si algo hubiera impactado directamente contra el eje desde abajo, y el arrastre circular fue acompañado por un gemido grave que no provenía del metal, sino de la cavidad subterránea. La otra persona gritó al ver cómo una grieta mínima se abría en la base de la plataforma, una línea oscura que no estaba allí antes. Y en el instante final del giro, la superficie se separó apenas lo suficiente para dejar escapar una ráfaga de aire helado que olía a tierra húmeda y óxido antiguo. El patrón de 33 segundos se mantuvo incluso en ese momento crítico, pero ahora cada intervalo parecía más corto porque la anticipación comprimía el tiempo en mi cabeza, y cuando el 34º giro comenzó, el golpe inicial hizo que la grieta se ensanchara apenas 1 milímetro más. Intenté tirar de la otra persona hacia el borde, mientras el arrastre circular resonaba con intensidad máxima, pero el empujón no vino esta vez desde atrás ni desde abajo. Vino desde el interior de la grieta, una fuerza que parecía succionar el aire hacia el hueco recién abierto. La vibración se extendió por el bosque cercano, y pude escuchar cómo algunas ramas se quebraban a la distancia, como si el terreno entero bajo la zona cerrada estuviera respondiendo a la rotación repetitiva que ya había superado los 30 ciclos consecutivos. El 35º giro fue más lento en su inicio, pero más brutal en su arrastre, y cuando el chasquido final llegó, no fue un cierre limpio, sino una ruptura parcial que dejó la grieta abierta un segundo más de lo normal, mostrando una oscuridad más profunda de la que la luz del celular podía penetrar. Por un instante, creí distinguir movimiento dentro de esa oscuridad, no como la sombra que giraba antes, sino como algo que intentaba empujar hacia arriba en el mismo ritmo del eje, sincronizado con la vuelta perfecta que se repetía sin error aparente. La otra persona logró arrastrarse medio metro hacia la salida antes de que el 36º giro comenzara, y cuando el golpe inicial retumbó, sentí que la plataforma descendía levemente en lugar de elevarse, como si algo desde abajo hubiera tirado con fuerza suficiente para alterar la superficie por primera vez. El arrastre circular fue acompañado por un sonido que no era metálico ni cavernoso, sino una mezcla de ambos, y el pulso subterráneo se alineó nuevamente con los 33 segundos exactos, como si la estructura hubiera decidido mantener el patrón incluso mientras se abría paso hacia algo más profundo. Aproveché el instante posterior al chasquido final para avanzar hacia la reja con la otra persona, pero justo cuando mis manos tocaron el límite oxidado, el 37º giro comenzó sin demora, y el empujón fue tan fuerte que nos lanzó de vuelta al interior del área, cayendo ambos sobre la grava con la respiración cortada. La grieta en la base de la plataforma ahora era claramente visible incluso sin inclinarse, una abertura estrecha pero real que parecía latir al ritmo del mecanismo, expandiéndose apenas durante el arrastre y contrayéndose con el chasquido final. El 38º giro fue el más violento de todos. El golpe inicial resonó como si el eje hubiera sido impactado desde abajo con fuerza plena, y el arrastre circular provocó que la grieta se ensanchara lo suficiente para que un fragmento de metal se desprendiera y cayera al interior del hueco. Escuché ese fragmento caer durante más tiempo del que debería, un sonido que descendía sin encontrar fondo inmediato, y esa duración me confirmó que bajo la plataforma no había un simple espacio técnico, sino una cavidad mucho más profunda de lo que la estructura superficial sugiere. La otra persona logró ponerse de pie y cruzar finalmente la reja justo cuando el 39º giro comenzaba, y aunque el empujón volvió a sentirse, esta vez fue menor en el borde, como si la fuerza se concentrara únicamente en el centro donde la grieta continuaba expandiéndose. Me levanté con esfuerzo y di 2 pasos hacia la salida mientras el arrastre resonaba detrás de mí. Pero antes de cruzar miré una última vez hacia la plataforma y vi cómo la sombra que giraba bajo ella parecía detenerse un segundo antes del chasquido final, como si esperara que yo completara el ciclo con mi permanencia. Crucé la reja en el instante posterior al chasquido, sintiendo el metal oxidado raspar mis manos.
y cuando el siguiente intervalo llegó ya estaba del lado iluminado del bosque, pero el sonido del 40º giro aún se escuchó claro detrás de mí, confirmando que el mecanismo no depende de mi presencia para continuar. Mientras me alejaba escuché cómo el arrastre se repetía en la distancia cada 33 segundos exactos, y comprendí que el juego abandonado no gira para entretener ni para asustar. Gira para mantener abierta una grieta que necesita completar suficientes vueltas para liberar completamente lo que respira bajo la estructura. Y la pregunta que sigue resonando en mi cabeza no es si volveré a cruzar la reja, sino qué ocurrirá la noche en que alguien permanezca más allá del 40º giro sin lograr salir antes de que el patrón decida que ya no basta con empujar, sino que es momento de arrastrar.